Y bueno amigos, estamos aquí para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid. Lo de siempre, lo único que siempre les pido, me acompañen hasta el final de este video para determinar juntos ciertas situaciones que se han presentado en cuanto a noticias el día de hoy. Sabemos que estamos en parón de selecciones y suele ser bastante tedioso, así que bueno, uno trata siempre de llevarlo de la mejor manera. Así que nada, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar un poco de actualidad Real Madrid. No hay mucha cosa que rasgar tampoco la realidad, hay cositas ahí concretas, pero no hay excesivas noticias que podamos decir, wow, podemos comentar todo esto y tirarnos 25 minutos aquí hablando. Pues la verdad es que no. Entonces vamos a ir directo al grano. Porque bueno, es bastante curioso lo que ha pasado con Eduardo Camavinga, que en una acción fortuita ha terminado lastimosamente con un esguince en su rodilla derecha, en un intento de regate de estos de Dembélé, muy marca de la casa de Dembélé, que se termina cayendo sobre la pierna de Camavinga. Y bueno, termina causándole esta lesión a Camavinga, que se estima por el alcance de su lesión que puede estar aproximadamente 8 semanas de baja, donde se va a perder los partidos contra Cádiz, Napoli, Granada, Betis, Unión Berlín, Villarreal y Alavés. Entonces, bueno, son muchos partidos que se va a perder Eduardo Camavinga en esas semanas que va a estar de baja con el equipo. Y es bastante curioso que una de las zonas, o la zona más mejor cubierta seguramente que teníamos al principio de temporada, perdón, a día de hoy está hecho una absoluta nada. Aunque la lesión de Bellingham parece mucho menos, cómo se dice? Mucho menos grave, o que podría volver seguramente después del parón de selecciones, o aparentemente sin mayor inconveniente a día de hoy. 16 de noviembre del año 2023, nuestros amigos del Real Madrid cuentan con tan solo 3 centrocampistas sanos, como son Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, debido a que está lesionado Bellingham, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga y Arda Güler. Bellingham también está fuera. Si jugara el Madrid un partido hoy, seguramente no podría jugar. Entonces, increíble lo que está sucediendo con el tema de las lesiones en el mundo del fútbol en general, pero bueno, a mí me preocupa realmente lo que está sucediendo con el Real Madrid y esta cantidad de lesiones que va acumulando el equipo, porque repito, ahora obliga a Ancelotti a mover un poco las piezas, a ver con qué se puede encontrar, porque definitivamente lo que está sucediendo dentro de la institución a nivel de lesiones es preocupante. Ahora sin pivote, bueno, ya por lo menos tenemos una idea clara de lo que va a hacer Ancelotti. Seguramente va a colocar a Kroos de pivote. Creo que en ese aspecto tenemos cero dudas. Por cierto, les quiero recomendar también un artículo que hay en el diario Marca sobre Dani Carvajal, en el que se explica un poco sobre esa pequeña evolución que ha tenido Dani Carvajal, que yo tengo tiempo comentándole que Carvajal ha estado a un nivel bastante interesante, tanto en el Real Madrid como en la selección. Él mismo comentaba que habría cambiado su dieta o su forma de consumir alimentos para poder llegar a un estado óptimo a la gran parte de la temporada, y creo que eso se ha visto reflejado en cómo ha llevado todos estos temas a nivel físico, ha dejado atrás todos estos problemas físicos que venía acusando el bueno de Dani Carvajal. Se los recomiendo porque la verdad es que está bastante interesante. Hay una infografía, hay bastante información interesante allí que seguramente les va a parecer interesante. Algo que se filtra a través del vestuario del Real Madrid es que tienen muchas semanas hablando con Vinicius Junior, porque tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico tienen una idea muy clara de que si Vinicius está a un nivel óptimo, es de los mejores futbolistas del mundo. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y al parecer, según lo que se está comentando, es que se está hablando con Vini desde hace muchísimo tiempo, tratando de hacer que se centre un poco más en el fútbol. Es cierto que Vinicius ha sufrido muchos ataques, muchos insultos dentro de un terreno de juego, pero bueno, están tratando de hacer que, a menos de que no sea una situación extremadamente grave, que no se vaya a
estar desenfocando de lo que significa, pues todos sabemos que Vinicius cuando está ahí, por ejemplo en el Bernabéu, también se nota muchísimo como en ese tipo de lugares como que se siente un poco más cómodo, termina saliendo esa clase de futbolista nivel mundial que la verdad es que está dejando tan buenas sensaciones. Ahí está un punto clave de lo que hemos estado hablando sobre Vini, que a mí me parece que es un futbolista de élite absoluta. Creo que a veces toma decisiones tal vez un poco equivocadas. Creo que a veces se toma cosas que tal vez pudieran ser irrelevantes muy personales y que le ha estado apartando en definitiva de lo que es su mejor versión como futbolista del Real Madrid. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es que da la sensación de que tanto entrenador como cuerpo técnico, como sus compañeros están influyendo en que esto o darle la vuelta a esto para que Vini vuelva a tener ese foco bien puesto en lo que es ser uno de los mejores futbolistas del mundo, que la verdad es que se le da de manera excelente. Entonces, me parece brillante esto que se está filtrando. Creo que es un punto bastante interesante para que Vini vuelve a estar a tope y repito, para la segunda parte de la temporada lo necesitamos más que nunca en la parte importante de la Liga y de la Champions. Me gustaría de verdad verlo a un buen nivel o a su máximo nivel con Bellingham y con Rodrigo a un nivel Champions año de la 14. Así que bueno, ya veremos cómo acaba la cosa, pero me parece muy interesante que los compañeros estén centrados en ayudar a Vini a manejar un poco esos problemas de tal vez de falta de concentración cuando algo le saca de lugar. Vamos a cerrar este video con unas declaraciones que dice Joan Laporta. Laporta dice lo siguiente porque me ha llamado la atención. Quiero dejar bien claro, tal y como lo ha dejado Deco y directivos de mi junta, que estamos totalmente al lado de nuestro entrenador y que es un orgullo tener a Xavi de entrenador por su calidad profesional y humana. Estamos en la pomada. Eso es muy importante. Estamos bien situados en la Champions y en Liga. Recordando un poco el presidente del Palanca Fútbol Club, que el Barça está ahí en la Champions en un buen lugar, tiene altas probabilidades de clasificación, también recordando que en la liga pues por supuesto están más vivos que nunca, están terceros a tan solo 4 puntos del líder que actualmente es el Girona. Y bueno, la verdad es que es llamativo, obviamente hay mucha gente criticando este tipo de cosas diciendo cómo es posible que Xavi, después de los ridículos que está haciendo, salga a la puerta a decir que están orgullosos del trabajo que se está realizando. A ver, la gente tiene que entender una cosa. Sería muy raro y no me extrañaría tampoco de alguien como Joan Laporta que salga a decir que vamos a liquidar a Xavi o salga a criticar a Xavi de manera directa, porque obviamente incendiaría aún más lo que está sucediendo a nivel deportivo con el club. Por eso me parecen correctas las declaraciones, no veo nada criticable aquí. Seguramente no es lo que estará pensando él como dentro de él, pero definitivamente es el mensaje que tiene que mandar y obviamente lo hemos hablado otras tantas veces, al Barça no le conviene que Xavi sea destituido porque eso significaría un palo durísimo, no solamente para la afición, las críticas, o sea, muchísimas cosas, pero también para esta cantidad de futbolistas jóvenes que han visto su oportunidad con Xavi Hernández y que seguramente va a llegar a un punto en el que digan, bueno, vamos a extrañar a Xavi porque fue el que nos dio ese impulso. Puede ser un bajonazo en muchos aspectos, por eso creo que estas declaraciones son más que acertadas. Estoy totalmente de acuerdo. Voy a despedir este video, espero que hayan disfrutado del mismo, que por supuesto me hagan saber sus opiniones, qué les parece lo que les traje acerca de Camavinga, que por cierto, ahora sale que la FIFA le va a pagar, la UEFA, la FIFA, no sé, le va a pagar el sueldo a Camavinga, como que si eso compensara el drama que tiene ahora el Real Madrid con ese tema en el centro del campo. Déjame tu opinión al respecto de todo esto en los comentarios. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.